Bienvenida ¿Qué a tal? esta cita, bienvenidas todas, todos a esta cita con el alma. Que estaba intercambiando con una chica unos comentarios y decía que qué tema osado el que has elegido hoy. Ah, pues La muerte, cuando acabe que me lo vuelva a decir. la muerte, ¿a dónde vamos? O sea, una de las preguntas que nos hacemos la humanidad desde los principios de los principios. Y aquí estás tú para aclararnos un poquito, a ver, Bueno, pues yo nada. no tengo la verdad, evidentemente, pero bueno, mi opinión os la quiero dar. Ajá, claro, claro. Además tú, o sea, lo que transmites es desde lo que ves tú como el alma, ¿no? Tu nueva teoría del alma. Sí. Así que, bueno, yo invito a la gente, aquí se están uniendo, buenas, hola. Invito a la gente a que si es la primera vez que nos veis, pues ya tenemos varios vídeos de una cita con el alma. Así que os invito a verlos, ya sea aquí en Instagram o en YouTube, y para que os hagáis una idea de lo que hablamos en este espacio. Así que bueno, Lucía, cuando quieras, corazón. Cuéntanos, ¿a dónde vamos cuando morimos? Pues antes que nada hay que introducirse un poco en el tema, ¿no? Porque para quien me conoce ya sabe que voy a hablar del alma como campo de información y, y para quien no me conoce, pues para que sepa un poquito más, ¿no? De qué va el tema. Quiero empezar, pues eso, pues introduciendo un poquito en lo que yo considero que el ser humano es, ¿no? El ser humano es, en su esencia, es una composición de dos grandes fuerzas. Una a la que yo llamo ser humano porque es el cómputo al final, ¿no? De lo que va a ser, de lo que es, y la otra es el alma. Pero el alma es información. El alma admite toda la información que posee un ser humano en muchos niveles y, y es esa información jugando con un campo energético que tanto es endógeno como exógeno, ¿no? Es una energía que se mueve tanto dentro de uno como fuera y la que mueve la información. Por lo tanto, para mí el alma es ese campo de información que posee un ser humano. El ser humano y el alma, por supuesto, van juntos porque un ser humano sin información no sería nada y el alma sin el ser humano tampoco sería nada, porque necesita de la experiencia del ser humano para asimilar, ¿no? Para poseer esa información. Vale, pues partiendo de ahí sabemos que el ser humano, además de información que tiene, que ahora la veremos, además posee un cuerpo. Como posee un cuerpo, yo creo que no nos cabe duda, ¿no?, de que cuando nos morimos, pues el cuerpo se transforma en otra cosa. No desaparece, pero se transforma. Aquí lo que vamos a acabar entendiendo es que en el fondo la muerte es una transformación, pero, pero vamos a ver en qué nos transformamos, ¿no? Y al final nos transformamos simplemente en lo que somos sin cuerpo. Ajá. Si queréis, esta va a ser la conclusión. He empezado por el final, me parece Sí. bien. Bueno, después está el alma, ¿no? El alma que posee el ser humano. Ya he dicho que es información, por lo tanto, partiendo de que el campo de información del ser humano o el alma tiene 7 niveles, son 7 niveles de conciencia. Desde el más pequeño, que pueda ser el nivel celular, en donde guardamos la información genética de lo que somos. Después está el nivel orgánico y ese nivel orgánico, si me permites, lo voy a dejar para el final porque es lo que va a cuadrar con el tema de la muerte. Después está el nivel familiar, la familia la familia de origen, ¿no? Padres, madres, abuelos, tíos, primos, ancestros, todos los que tienen nuestra misma genética. La información de todos ellos, tanto de los vivos como de los muertos. Todo eso está en nuestro campo de información. El nivel social, pues son todas esas personas, desde las más allegadas, como amigos, compañeros de trabajos y demás. Y ese otro nivel social que implica ya pues personajes públicos, gente a la que no accedemos de forma física,
pero sí accedemos a través de la televisión o de los libros, cualquier ser humano que esté fuera de nuestro sistema familiar. Vale, después tenemos el nivel individual, que lo voy a asociar al nivel orgánico, entonces me lo dejo para el final. Y por último, el nivel trascendental, que no es más que toda esa información que no gestionamos en el momento presente. Para entendernos, el trascendental contiene la información del inconsciente, lo que no tenemos en nuestro presente, todo aquello que está escondido. Que no por escondido implica que ni sea malo ni sea puñetero, porque siempre pensamos que el inconsciente nos gasta malas jugadas, ¿no? Pero el inconsciente es todo aquello que no estamos viviendo en nuestro presente, que lo tenemos guardado por diferentes motivos. Hay de bueno y hay de menos bueno, pero el nivel trascendental implica eso. Vale, entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? La muerte tiene dos fases, ¿no? Para lo que es el cuerpo humano. Es la muerte cerebral y la muerte cardíaca, ¿no? Cuando muere el corazón y cuando muere el cerebro. Y ahí hay dos tipos de muerte. Si no muere el corazón, la persona no está totalmente muerta. Ajá. Por eso es que la muerte cerebral no implica la muerte del ser humano. Tiene que pararse el corazón, tiene que dejar de funcionar. Cuando pasa esto, pues toda la materia que es el ser humano se descompone y pasa a ser otra cosa. ¿De alguna manera desaparecemos? Sí, desaparecemos en cuanto a que ya no tenemos cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando morimos el ser humano, vamos a decir que se transforma. Pero ¿qué pasa con la información que tiene el ser humano? Como hemos dicho, hay dos diferencias, ser humano y alma. La información que tiene el ser humano es toda aquella que posee por ser de la especie humana, por haber consolidado una personalidad, por haber consolidado consolidado una información que viene heredada de la cultura, por toda esa información que posee en cuanto a la gestión de la moral y de la ética que él mismo ha acabado fabricándose, ¿no? para él mismo. Entonces, eso es la información del ser humano. ¿Cuál es la información del alma? La que nos viene heredada, ¿no? De la sociedad, de la familia. Estoy hablando que el ser humano, por ejemplo, viene de una cultura, y estoy hablando de que el alma tiene una información a un nivel social. ¿Podría ser lo mismo? Para mí no. Para mí no es el mismo tipo de información. La cultura es impuesta, mientras que la información del alma no es impuesta, es heredada, es lo que resuena contigo. ¿Vale? No es lo mismo el resonar contigo que lo que se te impone, ¿no? Por vivir en España, como en México, como en Estados Unidos, no es lo mismo. Vale. No es tan importante esto, pero cuando una persona muere, tú piensas que las personas nos vamos formando y las personas vamos adquiriendo información. A medida que pasa la vida, tú tienes más información cada vez. Entonces, cuando con esa información tú vas creando una masa, ¿no? Tú vas creando tu personalidad y tu personalidad va adquiriendo una masa, como un cuerpo. Un cuerpo que tiene volumen y un cuerpo que tiene masa. De la misma manera que tú como materia y organismo tienes masa, el campo energético, todo aquello que tú depositas en ti misma, también genera masa. Bueno, podríamos decir que es una masa, pero como más sutil. No es tan densa como nuestro... Sí, para que resuene a la gente, a lo mejor en términos así más... Sí, es más sutil porque no se percibe con los sentidos. Por eso. Claro, porque ni la puedes ver, ni la puedes oír, ni la puedes tocar, y también eso es relativo, ¿no? Porque luego veremos.
pero sí, evidentemente no es algo que vayas a poder tocar, es Ujú. algo que vas a poder percibir Ajá. solamente. Ujú. Pero ¿qué pasa con esto? Que la masa va en función a cómo la persona se desarrolla en la vida. ¿Qué quiere decir? Pues a cómo la persona vaya tomando fuerza en cuanto a la coherencia que vaya adquiriendo. ¿De qué? De todo lo que compone al ser humano, de toda su moral, de toda la ética, todo el sistema de creencias, todo el sistema de conductual, ¿no? Cómo se comporta el ser humano ante la experiencia de la vida, qué piensa, cómo se desenvuelve, en fin, todo lo que hace a un ser humano es Ujú. información y Ujú. gestiona a muchos niveles. Cuando una persona muere, lo que hace el alma es devolver esa información a cada nivel. Ajá. Por ejemplo, si la persona tiene su información familiar, ¿no? Se la devuelve a su sistema familiar. Ujú. ¿Qué pasa? Que se la devuelve a los vivos y se la devuelve a los muertos. Se la Ujú. devuelve a todos. Si tú, por ejemplo, has sido una persona que tiene una, no sé, que la familia, pongamos que la familia tiene como tema principal, tiene el tema del dinero, Ujú. ¿vale? Entonces, esa familia se va a desenvolver en todas sus polaridades, en todos sus grados, pero va a haber un tema principal, que es el dinero. Éxito en el dinero, ruinas, lo que sea que tenga que ver con el dinero, ¿no? Esa lucha por el dinero, esa facilidad con el dinero, lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando tú te mueres, ¿vale? Hay una parte de ti que es individual, que es qué has hecho tú con toda esa información que te ha venido de la familia en cuanto a la historia personal de la familia. Ujú. Lo que tú has hecho contigo misma, ¿vale? Se quedará para ti para gestionarlo como ahora veremos, pero aquello que te ha tocado vivir por resonancia familiar, eso lo van a coger los demás. Los Ajá. demás son o tu hermano o tu hijo, o se lo ¿Quieres decir devuelves los demás que estén vivos? a los vivos, sí, y luego a los muertos. Cuando Ajá. los vivos no han cogido algo, se lo pasa a su sistema, se lo pasa a los muertos. Ajá. Pero entendamos que los muertos no es un grupo de gente que está en un salón tomando café, ¿vale? Los muertos, los muertos es un cómputo de información que existe con unas características concretas, que es la personalidad que ha tomado la familia. Ujú. Piensa que la información es vibración, Sí. ¿vale? Esa vibración tiene pues su frecuencia, tiene su onda, tiene su intensidad, tiene su repercusión con el entorno. Vibra de una determinada manera y ha tomado personalidad. Como en una saga familiar han habido tantos miembros, lo que han hecho es darle masa, darle volumen, darle cuerpo. Ujú. Cuando tú devuelves la información, se la devuelves a su sistema de origen. Vuelve de donde salió. Ujú. Piensa una cosa, tú cuando el nacimiento, ¿no? Tú cuando vienes a la vida, vienes por necesidad del entorno. Sí. Vienes porque tu entorno familiar necesita a un componente más para que sostenga algo, para que haga algo concreto. Ujú. Si tú tienes un ordenador vacío, tú tienes un ordenador, ¿vale? A ti te dan un ordenador y tú ves que en tu ordenador ya hay carpetas Ujú. hechas, pero ese ordenador tuyo tiene una carpeta vacía que es la tuya. ¿Por qué? Porque dentro de esa gestión necesitas una carpeta que se llame administración Ujú. del dinero, ¿no? Ujú. Entonces, como nadie se está ocupando de la administración del dinero, pues se abre una carpeta con el nombre de Eva que pone, pues, Eva, administradora de dinero. ¿Por qué? Ujú. Porque el sistema lo necesita. Sí, sí. Claro, cuando tú te mueres, bueno, y esa carpeta se va llenando
con toda la información que te están dando los demás. De por sí sola, el ordenador no viene lleno de información, se llena con la información que los demás ponen, ¿no?, sobre ti. Entonces, cuando tú te mueres, lo que haces es mantienes esa pequeña aportación que tú has hecho a esa carpeta de forma individual, pero todo lo demás se queda en el ordenador, que es el sistema familiar, ¿vale? Vale. Claro, ¿qué pasa entonces con eso que has puesto tú? Que unido, bueno, esto pasa con el nivel social y esto pasa con el nivel trascendental. Lo tuyo se te queda para ti, aunque no estés, y lo otro se devuelve. Bien, pues ahora, si cogemos la información del ser humano, si cogemos la información del nivel orgánico y cogemos la información del nivel individual, estamos creando un cuerpo único. Esto pasa en vida y pasa en muerte. Verás, el nivel orgánico es todo aquello que se gestiona con el cuerpo. Emociones, pensamientos. Tú cuando te mueres ya no piensas, tú cuando te mueres ya no sientes, pero lo has hecho antes. En vida lo has hecho. Cuando tú tienes un pensamiento, lo dejas en el ambiente. Cuando tú tienes una emoción, la dejas en el ambiente. Igual que cuando haces una conducta, hay algo que repercute en el ambiente, ¿no? Entonces, cogiendo todo eso, tú has emitido, has dejado fuera de ti un campo de información personal, tuyo, único, ¿vale? Una huella, podríamos decir. ¿Perdona? ¿Una? Dejamos una huella cada uno, cada persona. Sí, exacto, sí. Y ahora es cuando viene lo delicado del tema, creo, que es cuando tú estás en vida, esa trilogía, ¿no?, del hacer, pensar y sentir, de la que siempre hablo, cuando tú estás en vida, si tú estás manteniendo una gestión de esas tres para afianzarte, para crear una personalidad, tanto el ser humano, una personalidad. La personalidad del alma es la vibración única y exclusiva que tiene que desarrollar. Tú, una personalidad de alma sería que tú vibraras en, pues yo qué sé, en el 2,2. La mía a lo mejor sería que vibrara en el 2,02. No lo sé. Cada uno, imagínate, los números son infinitos, cada número sería una vibración distinta. Cada persona, para poder llenar todo el conjunto y hacerlo uno, tiene que ocupar su lugar. ¿Cuál es su lugar? Una vibración concreta. Una vibración que solo puede poseer él. Para que entre todos hagamos una nota, ¿vale? Bien, pues entonces, si el alma tiene personalidad, en realidad es porque es un ser humano coherente. Ha conseguido unificar la energía del ser humano con la energía del alma, que es la gestión de la información dentro de un campo móvil y energético. Cuando eres coherente, tú sientes la certeza de la vida, sientes la seguridad en la vida, sientes la confianza en ti mismo. Todo eso crea una emisión hacia afuera con poder. Ese poder lo podemos entender como que tú estás creando masa, ¿vale? Tú estás creando un cuerpo etérico con una información concreta, que mientras estás en vida te acompaña a ti. Pero cuando no estás en vida, si has sido una persona muy fiel a ti, muy coherente, has tenido las cosas bien claras y has sabido estar posicionado en la vida, todo eso sigue manteniéndose una vez no estás.
Vale. Aquí lo complicado de entender es, tal vez, o siento, que es lo que para mí es distinto, ¿no? Si una persona no es coherente, se queda después de muerta su información, aquí no vamos a pensar que se ha quedado el muerto, aquí el muerto no se ha quedado la información que tenía el muerto, Ajá. ¿vale? Si no es coherente, está disgregado, está en partes, lo que siente por una parte, lo que hace por otra y lo que piensa por otra. Mm. Entonces, es más fácil repartirse al muerto entre todos. Ah, vale, vale, vale. Mm. ¿Por qué? Porque tú resonarás con algo de él, el otro resonará con algo, y una cosa que no está compacta es más fácil, ¿vale? Sí. Distribuirla. Es más fácil separarla y repartirla. Entonces, ¿dónde se va eso? Se va al nivel familiar, en primer lugar, y se va al nivel social. Yo Mm. conozco gente que no ha fumado nunca y cuando se ha muerto el padre que fumaba, ¿vale? Mm. Ellos empiezan a fumar. Jolín. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los genes hay una información de adicción, Ajá. ¿no? Hay una información de tabaquismo, a lo mejor, de lo que sea, han fumado todos, pero esta persona en concreto no fumaba. ¿Qué pasa cuando se muere el padre? Que por resonancia, por afinidad, y a veces incluso, porque yo eso lo he visto, por decisión propia, se cogen cargas de los que se mueren. Mm. ¿Qué pasa cuando un muerto o un moribundo le hace prometer a un vivo Ya. Mm. algo Sí, que sí, le sí. está dando? Eh, Cuando una persona no es coherente en vida, es más fácil, entre comillas, que llegue a la luz después. Y digo llegar a la luz porque es el tópico, ¿no? ¿Dónde nos vamos a la luz? Mm. Cuando una Pero persona no es coherente, dices. no es coherente Ah. porque está disgregado, no está compacto, no es algo sólido, no es Ajá. algo que tenga fuerza, que tenga materia, Sí, sí, sí. ¿vale? Y hablamos de materia a esa masa y a ese volumen que hemos creado con nuestra fuerte personalidad. Mm. Cuando una persona ha sido coherente, que no hablo de coherencia a ser bueno ni a ser, no, hablo de coherencia es que lo que hace, lo que siente y lo que piensa ha sido algo certero para él. Ah. ¿Eh? Ya da igual que sea Gandhi que Hitler, me da lo mismo. Pero Mm. cuando algo se ha creído mucho, ¿vale? Mm. Es algo que se queda como información latente cuando estás. Si tú has creado tanta masa y tanto volumen, has hecho algo compacto, has hecho algo dentro de sus fronteras, Mm. porque tú estabas en tu certeza y cuando estás en tu certeza no hay otra realidad. Mm. Si no hay otra realidad y solo hay una realidad para ti, tú cuando te mueres dejas esa realidad ahí. Ajá. Pero claro, no es la realidad de los demás. Mm. Entonces tú te quedas como entidad y te quedas con necesidad de ser disuelta en ocasiones o de ser referencia para algo mejor. Por ejemplo, hay personas muertas que, que han sido referente de algo, de lo que Mm. sea, y la gente luego se une a ellas. Mira, lo más fácil de entender, por ejemplo, pues es la imagen de Jesucristo, la imagen de la Virgen María, ¿no? De María Magdalena. Y, Mm. claro, eh, de alguna manera, esa gente lo que hizo fue coherente para ellos, fue Mm. verdad, ¿no? Cuando luego el entorno te apoya en esto, ya no solo tú eres el grande, sino que los demás también te hacen. Mm. De forma que tú posees una información única y concreta. Hay un santo para
hay un santo para las cosas que se pierden, hay un santo para la lotería, hay un santo para conducir, hay un santo para todo, ¿no? Si todo eso nos lo vamos creyendo y vamos haciéndolo grande, estamos haciendo masa, Ajá. estamos haciendo volumen. Cuando tú, cuando tú resuenas con eso, te metes en ese campo. Mm. Esas personas que ven a la Virgen María, ¿qué están viendo en realidad? Yo dudo, bueno, yo no voy a decir que sea mentira. Yo digo no lo creo así. Mm. No creo que se vean, no creo que los muertos se dejen ver, se hagan Mm. ver, porque en Mm. realidad no existen como tal. Mm. Existe su información, Mm. pero cuando acabas de morir, la masa tiene forma. Ajá. Sí, no sé si entiendes esto. Sí, sí, sí. Es como si tú sacas una roca de en medio de la montaña y se queda el hueco. Mm. La roca no está, pero el hueco de lo que ocupaba está. Pues Mm. esto es un poco al revés. El espacio que ocupaba, si realmente esa persona tiene masa, si tiene fuerza, si ha tenido coherencia, esa Mm. persona ha dejado en el resonar, ha dejado en el ambiente su Mm. campo de información. Mm. No todos ven a los muertos, pero sí que mucha gente los percibe. Mm. Sí. ¿Vale? Cuando percibes a un muerto, en realidad es porque hay algo de él ahí. Mm. Pero también hay que entender que la información de los muertos es algo que también está en ti. Entonces ahí puedes crear confusión. Que de todo lo que se percibe o se ve es parte de lo que hay en ti del que se ha ido Mm. y cuánto de verdad es que ahí está la energía del que se ha ido. Ya, ya. Por ejemplo, si yo ahora mismo, mi padre que no está, ¿no? Si yo ahora mismo, por lo que sea, percibo algo, un estímulo que me recuerde a él, Mm. algo que simplemente percibo, ¿no? Mm. No sé, pues esas energías que te corren a veces por el cuerpo, que Mm. por lo que sea lo tengo asociado a él, Mm. ¿vale? Yo puedo pensar que es él, Mm. puedo pensarlo, porque en el fondo tengo una asociación hecha. Si yo, por ejemplo, huelo a rosas y mi padre olía a rosas, Mm. ¿vale? Si yo huelo a rosas, pues me llevará mi padre, evidentemente. Mm. Pero ¿cuánto de verdad es que no soy yo la que despierto la memoria de mi padre en mí con un estímulo que he percibido? Mm. No es tanto él, Mm. ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, pero si es una persona que ha dejado impacto energético en el entorno, con esa persona, con esa masa de información, sí que puedes tropezar. Mm. Luego está que te puede resonar en tu información o no, pero ese tipo de muertos no resuenan con nadie. Y Mm. a esos son los que se les llaman almas errantes, ¿no? Ajá. Yo siento, pienso que, o por mi experiencia o por lo que sea, eh, pienso que en el fondo a los muertos no se les debe ayudar porque en el fondo no estás ayudando a nadie. ¿Ayudar en qué sentido? Pues hay mucha gente que quiere enviar a los muertos a la luz porque todavía está por aquí, y ¿sabes? Sí, sí. A lo que me refiero es, en el fondo, ¿cómo sabes que está por aquí? Mm. ¿No? No eres tú, no es esa parte del muerto quien está en ti. Mm. Si yo, por ejemplo, si yo a ti te dejo una influencia en cuanto a mi historia con el alma, ¿no? Mm. Claro,
cada vez que tú percibas algo que has sentido conmigo, igual te acuerdas de mí. Mm. Si yo me voy, si yo me muero, tú, cada vez que percibas, te acordarás de mí. Mm. Pero, ¿soy yo? ¿Soy yo realmente? ¿O es esa parte de mí que se ha quedado en ti? Es que a eso es Ah, lo que yo quiero sí, llegar, sí. ¿no? Mm. Entonces, a veces perdemos energía en el mundo de los muertos cuando realmente deberíamos centrarnos en eso que me resuena, ¿para qué? ¿Qué hago Ajá. con lo que me resuena, no? Es verdad que si tú a un muerto no lo recuerdas, desaparece. Mm. Si a un muerto no lo recuerdas, desaparece de la memoria. Mm. Hay una peli de dibujos, eh, una de Disney, creo. Ay, que es según la cultura mexicana. No me acuerdo cómo Ah, se llama. sí, Alma, no, no, Coco, o, ay, ya no me acuerdo. ¿Cuál es? No sé. Ay, Coco, a lo Sí, mejor. Sí, sí, que iba desapareciendo porque nadie se acordaba. Es muy chula esa. claro, Ahora el nombre no lo sé, no me acuerdo del nombre. Pero sí, sí, sí. Mm. ¿sabes? Claro, es que en el fondo, bueno, sí, es así. Justamente es un poco así, ¿no? Es, Mm. si tú no te acuerdas de algo, desaparece de tu memoria. ¿Por qué Ajá. te acuerdas? Porque dejó huella en ti y lo Mm. recuerdas. Pero Mm. es el muerto, realmente es el muerto, Ajá. ¿sabes? Sí, sí. ¿Quiénes son los muertos de verdad? ¿Quiénes? A ver, yo creo que al final, cuando morimos, volvemos a lo que somos. Volver a la esencia. ¿Qué es volver a la esencia cuando te mueres? Volver a tu sistema de origen. Esa Mm. información que eres, porque al final, ¿qué somos los humanos si no somos información? ¿No? Mm. La materia ya hemos visto que se transforma. Mm. Entonces, todo lo demás es información. Es lo Mm. que yo he pensado, lo que yo he hecho, lo que yo he dejado en el mundo. Pero aparte de lo visible que yo haya podido dejar en el mundo, es todo lo que yo he pensado, todo Mm. lo que yo he hecho. Mm. Yo puedo estar en una casa y tener una percepción de algo, un pensamiento que no es mío, y evidentemente es algo que no me pertenece. Mm. Pero, ¿es de un muerto o es de mi vecina de al lado? Mm. No sé si me entiendes. Sí. Simplemente es un pensamiento. Mm. Porque una persona que no ha sido coherente es más fácil de, 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 pues eso, ¿no? De hacerla desaparecer. Mm. Cuando, cuando yo hago mío aquello que era de ella. Mm. Ella deja el pensamiento, yo lo cojo y es mío. Mm. ¿Sabes? Sí, sí. Cuando yo estoy en la certeza, yo creo mis barreras, yo creo en mi mundo. Mm. Y aunque tú creas en lo mismo, alguna diferencia habrá. ¿Está entendiéndose lo que digo? Es una Sí. pregunta. Bueno, yo sí, si hay alguien que no, que no entiende, porque bueno, a ver, además que hay gente que se está uniendo un poquito más tarde. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor escribidla, porque es verdad que son temas, bueno, que de los que se ha hablado mucho también, pues porque de la muerte, por ejemplo, hay mucha literatura, un montón de vídeos si te metes en YouTube sobre la muerte, a dónde vamos y tal. Y cada persona también tiene su creencia y tiene su vivencia, ¿no? De todo esto. Pero por eso digo que a lo mejor tú estás aportando cosas o conceptos o ideas que son nuevos. Así que, pues eso, escribid, incluso cuando veáis el vídeo este más tarde, yo siempre digo que en cualquier momento siempre podéis escribir a Lucía o a mí bueno, si me escribís a mí, yo paso el mensaje a Lucía y que ella podrá explicaros mejor. Mira, tenemos, hola Lucía lleva, hola. ¿Cómo saber si un pensamiento es mío o viene de otra persona viva o muerta? Porque no está en tus registros. Es decir, un pensamiento, porque un pensamiento no es tuyo cuando algo no tienes registrado como tuyo, ¿vale? Mm. Cuando algo no entra dentro de tu cotidianidad, en pensamientos, en acciones, en tal, cuando no está dentro de tu sistema de creencias, cuando rompe, ¿no?
cuando rompe tu dinámica. Es Ajá. cuando sientes que dices, uy, esto yo, si yo no soy así, ¿no? Si yo no pienso así. Los pensamientos están en el ambiente y hay pensamientos con mucha fuerza. Hay gente que tiene mucha fuerza energética, emite y Mm, expande, ¿no? Y además tiene imposición, deja el pensamiento para que se haga ver, pero de mm, forma no intencionada. Hay gente que tiene mucha fuerza, ¿no? Y, y sobre todo la gente que tiene certeza. Cuando alguien tiene la certeza, lo que deja, lo deja de forma inviolable. mm. ¿Qué pasa contigo cuando tú, por ejemplo, estás más susceptible o estás en un momento en donde tienes una sensibilidad diferente, por lo que sea, porque tienes el sistema inmunológico mal, porque el sistema nervioso lo tienes alterado, y eres capaz de percibir algo más allá de lo que eres tú, que es el entorno, ¿no? Entonces es cuando recibes algo que no es tuyo. Mm, Las emergentes tienen como doble finalidad. mm. Una es o bien romper tu propia inercia, Ajá. que es cuando tú estás en proceso de bucle, por ejemplo, y de repente te viene algo que no es, ¿no? Mm, Que no es tuyo para que tú hagas uy, ¿no? mm, Y te saca de donde estás. mm, Otra simplemente porque viene y va y tú solo te planteas, uy, esto no es mío, ¿no? Y ahí lo mm. tienes que decir. Mejor que lo dejes ahí. Y luego los pensamientos también a ese nivel también te sirven en momentos de caos meter una información. Ajá. Cuando tú estás en caos, ¿vale? La única manera de salir del caos es que se introduzca una información nueva Mm. A través de un que, pensamiento, claro, sí, en este caso. Mm, sí, puede ser algo que te suceda, ¿no? mm, Que tengas un choque, que te caigas o que te des un golpe o cualquier cosa así, ¿no? mm. Hay algo nuevo a lo que tienes que atender, Ajá. porque esa información que ha entrado te abre una posibilidad de solución al final. Ajá. Mm. Sí, es sacudirte un poco, ¿no? Para sacarte de esa bucle o de ese caos. Sí, o porque necesitas una información, porque tú cuando entras en caos realmente es porque se han roto tus esquemas. Mm, Entonces, cuando tú metes una información nueva, abres una puerta a otra posibilidad que posiblemente no necesitas. mm. Entonces, si os fijáis, notaréis que siempre que estéis en caos, hay algo que se introduce y cuando vuelve el orden, eso nuevo se queda instalado en ti Ajá. y ya empiezas a un caminar hacia esa posibilidad nueva. Mm, Se examinan las maneras de eso, ¿no? Cuando te desordenas mucho, cuando te desbaratas, siempre hay algo que te dicen que tal, que en ese momento no puedes prestar atención, mm, pero que ¿sabes? mm. Necesita. Además es que evolucionamos, la evolución, según la defino yo, es simplemente la capacidad de adquirir información. Una persona muy evolucionada es una persona con mucha información. Ajá. La información, ¿qué pasa? Si tienes mucha, pues aumenta tu responsabilidad ante la vida, la responsabilidad ante ti mismo, más, más evolucionado. Pero evidentemente tiene otra complicidad con la vida que no las personas menos evolucionadas. Una persona evolucionada es una persona que tiene tanta información, que deja tanta información cuando desaparece, que esa Mm, información tiene masa. ajá. Porque además una persona evolucionada necesita sacar al exterior la información. Mm, Cuando tú no puedes con la información, lo que haces es escribes un libro o, yo qué sé, o pintas o al final lo que estás haciendo es sacar al exterior tu memoria. ajá. Sí. Entonces, eso se queda. Si con un libro tú dejas tus memorias, Mm,
puede ser que cuando te mueras ya no pintes nada, pero es que la información se ha quedado tangible. Pero si no la dejas tangible, la información se queda en el ambiente. Si esa información además está compacta, ocupa un lugar en el espacio. Sí, sí. Y bueno, es que me viene una pregunta con respecto a lo que acabas de decir. ¿Puede ser que esa información que dejas así compacta y que no has dejado, por ejemplo, en un libro o en un acto o algo, que después, años después, puede haber una persona que, digamos, retome esa información y que después pues la transmita o escriba? Nunca será tu información. Que cuando alguien retoma tu información, siempre le aporta algo nuevo. Nunca es la tuya y ya está. Ajá. Sí, Porque al sí. final, claro, yo puedo repetir información de otros, pero yo no le estoy dejando más a eso. Sí, Yo sí. no estoy apoyando energéticamente con eso. Yo para apoyar energéticamente tengo que evolucionarlo. ¿Qué es evolucionar? Meterle datos, Ajá. meterle algo nuevo, ¿no? Meterle información. Eh, no sé, los libros, ¿no? La gente deja libros escritos, pero claro, ¿cuándo evoluciona un libro? Cuando tú has podido aportarle algo a ese libro. ¿Qué es? Más información. Sobre lo que hay, más información. Yo lo que quería decir, luego me hacen la pregunta. Sí. No, es Mira, con al comentario. Que cuando un entorno es muy negativo en los juicios que emite y deseas alejarte, pero no puedes estar aislada porque ves tu familia, por ejemplo. A ver, ¿cuál sería aquí la pregunta? cuando, léelo otra vez, porfa. Es que yo Sí. no lo veo. Es la misma persona que preguntaba sobre cómo saber si los pensamientos son tuyos o de otra. Y Mm. comenta, cuando un entorno es muy negativo en los juicios que emite y deseas alejarte, pero no puedes estar aislada porque ves tu familia, por ejemplo. Es que no sé si afirma algo o hace alguna pregunta. Porque Sí. es tu familia, no puedes alejarte. Que una información. Entiendo que lo que quiere decir es que qué pasa cuando no puedes alejarte de un entorno porque es Ajá. perjudicial, ¿no? En este caso enjuicia, y no puedes alejarte porque es tu familia. Sí, supongo que será eso. Confírmanos, porfa. Eh, la verdad es que si por destino, ¿no? Y el destino tampoco quiero entrar porque no es lo que mayoritariamente se entiende por él, pero si el destino para mí es el momento en el que te toca cumplir con las obligaciones del sistema. Ahí estás en tu destino, estás cumpliendo con tu destino. Cuando el sistema, solo por pertenecer a él, te da unos derechos y te da unas obligaciones. Estás en tu destino cuando estás cumpliendo con las obligaciones. ¿Qué es cumplir con las obligaciones? Eh, intentar evolucionar al sistema, meterle algo nuevo y distinto para llevarlo a otro sitio. ¿Qué pasa con una persona que está viviendo una situación que no le agrada? Que tiene dos opciones. Es o sigue y sigue luchando por eso, o se va. Pero ¿qué pasa si está en su destino hacerlo? Que aunque se vaya, lo vivirá de otra manera, pero seguirá viviendo lo mismo. Ajá. ¿Qué pasa con una persona que está con familiares que no le agradan? Que su obligación, porque al final es una obligación, es que ella cree tanto poder energético que cambie la energía de los demás, que su vibración impregne la energía de los demás. ¿Se puede hacer con la palabra? Hablando, que a lo mejor eso implica discutir, sí. Se puede hacer simplemente con el saber estar, manteniéndote siempre, pero ahí está la coherencia, ¿no?
Ahí mm, está la templanza y todas esas cualidades que te han de ayudar para que tú puedas estar en un sitio y simplemente vibrando puedas cambiar a tu entorno. mm, Si es cosa del destino, si tú tienes que hacer eso sí o sí, si te vas de la familia encontrarás amigos que te traten igual, ajá, si no encontrarás a gente del trabajo que te trate igual, y al final porque al final la vida solo nos pide una cosa, empodérate, ¿no? Es ocupa tu lugar. mm, Ocupa tu lugar es para el alma, diseña una vibración que te caracterice, que solo sea tuya, única, mm. para colmar el espectro, ¿no? Sí, sí, esa Sigamos, vibración concreta de la que tú hablabas antes. claro. Mm, Entonces yo le respondería eso, que al final o bien desarrolle todas las cualidades que no tiene desarrolladas para saber estar ahí dentro, que a lo mm, mejor es eso lo que le pide la vida, ajá, que se puede salir huyendo, sí puede salir huyendo, pero si tienes que desarrollar las cualidades, lo vas a tener que hacer. Aquí mm, igual, da igual. Que tampoco le digo a la gente que se quede para que la machaquen, ¿no? sí, Pero sí. al final, si te vas, solo tienes un tiempo de descanso para Mm, volver a diseñar otras maneras de volver a lo mismo. mm, Desgraciadamente, la vida, es que es así, la vida te obliga a desarrollar lo que te falta, ¿no? mm, La vida lo que te pide es que estés posicionado en ella, que tengas mm, una implicación, una dinámica, un intercambio con ella, que la mm, vivas, vamos, que estés aquí y que la vivas de todas las maneras posibles. Pero ¿qué pasa si te faltan cualidades, te faltan habilidades? Pues que el proceso de vivir, el proceso de hacerse adulto es volver a transformarte, ¿no? mm, Convertirte en algo que pueda tener repercusión. mm. Sí, así es. Porque es que si no te cuelgas de los demás. Mm, Y una persona que se cuelga de los demás está colgada del entorno y es una marioneta. mm. Estaba pensando no sé, a veces hay como grupos, o sea, estaba pensando con respecto a lo que dices, ¿no? Que tengamos una vibración concreta para dejar esa huella. Y cuando ves cómo hay grupos o masas de personas que son, como es que se tiende a una uniformidad, ¿no? A que a lo mejor se ve sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que ves a una persona y ves a 50 igual, ya sea desde la manera de vestir hasta que va por la calle escuchando música o lo que sea, o sea, con los audífonos, la manera de hablar, ¿no? Que hay como grupos no sé, que son así uniformes. Claro. Eh, qué lástima, ¿no? Es Pero lo que me mira, viene. Bueno, después, ¿sabes? como aquello, ¿no? Todo es perfecto, todo es justo. Pero Pero, sí. pero míralo así, de esta manera. Igual que tú, por ejemplo, tienes dentro de ti una gestión interna de información que tiene un montón de información y toda la posees tú, la gestionas tú, ¿vale? Mm, Tú eres un sistema con mm, unas capacidades. Todo ese conjunto forma un sistema, mm. pero eh, es como en vez de tus neuronas, tú Sí, ya. tienes 50 neuronas, pero son tuyas, ¿no? Las gestionas tú. Mm, Hay un sistema con 50 personas mm. que cada uno es una neurona. Al final, ese conjunto hacen uno. Sí, Necesitan muchas personas para hacer lo mismo que tú haces sola contigo misma. ajá. Sí, es como Pero, tener, yo tengo mi vibración concreta, digamos, hmm, pero hay ocasiones en que se necesita 50 personas para crear una vibración. correcto, Mm, sí. Si hablamos de información y de sí, sí. alma, conforme Ajá, la entiendo yo, claro. ajá. Lo que sí también quería aportar respecto a la muerte Sí. es que, es que ya hablamos de esto en otro directo, ¿no? Pero sobre la sensibilidad de cada uno.
Mm, Hablé de, bueno, las personas que pueden oír, las personas que tienen el sentido del oído más desarrollado de lo normal y pueden oír cosas que los demás no oímos, mm, personas que pueden oler lo que los otros no huelen y tal, ¿no? Hay personas que pueden percibir, ¿no? Y perciben esos entornos energéticos de lo que no, de lo que ya no está. mm, Y hay personas que incluso pueden ver. mm. Yo creo que ver aquí implica mucho con lo que tú tengas en tu imaginario también, ¿no? Es, Sí. si yo, por ejemplo, quiero ver a mi padre, evidentemente, si algo me recuerda a él, si yo tengo capacidad para poder hacerlo, porque eso es algo, como siempre digo, ¿no? Que es del sistema nervioso y de la gestión del cerebro, eh, si yo quiero ver a mi padre, evidentemente lo puedo ver, Mm, porque lo puedo recrear. mm, ¿Vale? En mi cabeza. De tal manera que hasta incluso lo puedo trasladar fuera de mi cabeza. mm, Pero ese es mi padre, no lo sería, ¿no? Sería mm, una necesidad mía de querer verlo. mm, Pero estas personas que tienen tanta masa, ¿no? Tanto volumen y dejan una impronta energética en el entorno, esa persona al principio de la muerte sí que tiene rasgos característicos semblantes a los de vida, mm, porque hasta que eso desaparece, mm. ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Claro, yo imagínate que yo soy la que soy, ¿no? Y yo desaparezco. Cuando una persona tiene cuando deja esa impronta energética en el ambiente, ¿no? En el entorno, al principio, ¿vale? Puede ser que esa masa sea, sea como mi cuerpo es, Ajá. ¿vale? Pero Mm, no va a ser mi cuerpo. Tendrá mm, la forma de mi cuerpo porque es así como yo ahora la estoy manejando. ajá. Pero luego, de alguna manera, con la erosión del entorno, Mm, ¿vale? Voy a deformar. mm, Por eso es que cuando hay personas que ven muertos, posiblemente, o yo creo que mayoritariamente lo están sacando de esa parte interna de ellos mm, que recuerdan del muerto. mm, Y si ven otro tipo de muertos que no conocen, personas que no conocen, pero que están muertas también, mm. en el fondo yo creo que tienen una asociación inconsciente Ajá. que me atrevería incluso a decir que inventan, ¿no? Que a ver, que inventan, que inventamos o lo que sea, ¿no? Que yo tampoco me quiero excluir de ahí. Pero como tenemos la necesidad de ver, Mm, porque solo nos quedamos satisfechos cuando entendemos. sí. Si no ves una imagen de una persona, no vas a saber qué es. Mm, mm, ¿Por qué dicen que los más elevados, los más espirituales, todos son súper largos, llenos de luz, súper altos, que no se les ve la cara? Porque en el fondo no son personas muertas, mm, son campos de información con una determinada vibración. mm. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Entendéis? Que a ver, que digo yo que no tengo la verdad, ¿no? Pero por mi experiencia y por todo lo que creo que en el fondo la muerte simplemente es eso, dejar el cuerpo Mm, que se transforme en otra cosa y dejar la información que eres fuera, para que los demás se la vayan cogiendo para ellos mm, y al final así tú desapareces. mm, Y si eres de estas personas compactas, mm, porque has creado entidad, realmente entidad con fuerza, eso se va a quedar para ti, mm, ¿no? Si San Francisco de Asís siempre va a ser San Francisco de Asís, es porque algo hizo mm. que no lo deja desintegrarse. Ajá. Porque además luego está el entorno que apoya eso y lo hace todavía más cerrado, más potente y más fuerte. Sí, sí. O sea, se enriquece esa huella, la dejó la persona como tal por su coherencia, por haber vivido en coherencia, Claro. digamos. Sí, sí. Pero es que además se enriquece o esa huella
es como si dejásemos una huella en la orilla del mar, o sea, de la playa, pero que cada vez coge más fuerza también por las creencias, o sea, porque la gente, eso, ¿no? El ejemplo que has cogido tú, es que San Francisco de Asís, pues, hizo esto, o muy amigo de los animales, o muy buena persona, y se va todavía afirmando esa huella todavía más. O sea, queda, que no se borra, vamos, eterna. Claro, tú imagínate el ejemplo del olor del otro día. Bueno, del otro día. El ejemplo del olor. Imagínate que yo huelo, y como me gusta mucho jazmín, yo voy a apostar por él. Tú imagínate que yo huelo a jazmín y yo estoy en una habitación, ¿no? Y voy impregnando las cosas de jazmín. Mm, En el momento en que yo no esté, que yo me muera, ¿vale? El sofá olerá a jazmín, todo olerá a jazmín. mm, Y ahora imagínate que llega una persona y se lleva el sofá, y otra mm, persona se lleva el mueble, y otra persona las sillas, y otra tal, ¿no? Todo eso, todo ese olor es mío. Yo, mm, yo he hecho, ¿sabes? Yo he impregnado mm, de ese olor mi entorno. Pero eso mm, se disgrega, mm, ¿vale? Eso desaparece. Se lo lleva cada uno, se lleva lo que resuena con él. mm, Pero ¿qué pasa si ha sido tan y tanta la influencia que ha tenido el jazmín que he llegado a sostener el olor a jazmín en el ambiente? mm. Aparte de lo que impregno, sin haber muebles ni nada, sigue oliendo a jazmín. Ajá. Sí, sí. Porque es posible eso. Porque Mm, al final la vibración cuando crea masa, cuando tú la haces grande y creas masa, cuando tú le pones ahí intensidad y le pones fuerza y la mantienes, al final creas una identidad. mm, sí. Creas una identidad, creas personalidad, la dejas ahí. Mm, Esa, ese cuerpo mío de jazmín seguirá aquí. mm. Y claro, y ya cada uno luego lo interpretará a su manera, cada vez que resuene, pero pasarás por el comedor y olerás a jazmín. Mm, Y percibirás que hay alguien, mm. ¿sabes? No sé si entiendes. Sí, sí, Claro. sí, sí. Mm, Otra cosa está que como siempre me ha solido oler a jazmín, siempre me ha solido a jazmín, pues cada vez que huelas el jazmín te acordarás de mí y dirás, ajá, ay, Lucía está aquí. ajá. No es Ya. así. Sí, ¿Sabes? sí. Sí, a veces es más la necesidad de, de eso, ¿no? Sobre todo cuando alguien cercano ha fallecido, pues esa pérdida, ¿no? Como de recuperarla, y ya sea por un olor, un pensamiento. Me acuerdo que mi profe de Flores de Bach, Luis Jiménez, decía que que no lloramos los muertos, lloramos esa parte de nosotros que muere con esa persona. Claro, claro. Mm, Sí, sí, sí. mm, Y así es el recuerdo también. sí. El muerto no viene a decirte nada, Mm, ¿no? Luego hay que entender también, es que claro, esto sería muy extenso si quisieras. Imagínate que una persona o una familia tiene muchos secretos, ¿no? Familiares, se van guardando, ¿no? Pero tú eso lo recoges con la herencia familiar. mm, Tú a lo mejor también has vivido una vida en donde has estado guardando muchos secretos. O tienes la mm, necesidad de callártelo todo y tienes la necesidad de siempre ir a escondidas con cosas sin sentido. mm, Pero tienes esa necesidad, ¿no? mm, Y cuando tú te mueres, eso desaparece. mm, Eso donde se vuelve al sistema familiar. Se queda para los que resuenen otra vez con eso y vuelvan a repetir esas historias, porque es mm, información que tú ya no tienes. mm, sí. Evidentemente, si la has hecho y le has dado entidad, si tú la has metido dentro de tu personalidad, algo de ti quedará en ese nivel orgánico y en ese nivel individual que se tiene Mm, que disgregar. mm, Pero eso es lo mínimo, eso mm. es lo mínimo, ¿entiendes?
Sí, Es sí, que, sí. claro, luego está que tú quieres coger la carga de alguien, ¿no? Mm, Que a ti te pueden te pueden pedir, pues eso, ¿no? Un favor, un muerto, pues encárgate de no sé quién, que eso no es un favor, es una putada. Pero, claro, porque ahí entra la necesidad moral ajá, de, pero ¿quién no se va a quedar en paz si no lo mm, haces? ¿El vivo mm, o el muerto? ya, Si yo ya, no ya. cumplo la promesa que le hice a mi padre, Mm, ¿quién se va a quedar mal? ¿Yo o él? mm, Yo me voy a sentir culpable porque hice una promesa que no puedo cumplir, que no he mm, podido cumplir. Pero mi padre estará súper tranquilo y súper en paz. La mm. promesa la hice yo, ¿no? O cómo atreverte a decir no en el hecho de muerte de tu padre que te pide una promesa y tú le dices no, no te lo prometo. Haré todo lo que pueda. Ya. Bueno, bueno, nos comentan que qué bonita metáfora la del olor sobre el jazmín para entender el tema. Gracias. Ah, vale. Bueno, a todo esto, deciros que tú, Lucía, tú acompañas, o sea, tú te has formado como acompañadora, no sé si se dice así, para Acompañante. acompañante, sí. Eh, en los momentos en el paso a la muerte, ¿no? En los momentos sí, de paso, no sé cómo Sí, llamarlo. Ujú. De sí, transición. acompañamiento a la muerte, sí. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y que ahí, bueno, pues también debes tener bastantes experiencias. O sea, estás digamos, en primera línea, ¿no? Para darte cuenta, percibir todo esto, todos estos movimientos energéticos de los que hablas. Claro, y eso me da también muchas veces que pensar, ¿no? Pero también me di cuenta de lo que estoy diciendo, porque yo he acompañado a personas o incluso este tipo de gente que dice que han vuelto ¿no? Que les pasa algo y han estado allí y vuelven y tal, ¿no? Que yo no digo que eso no sea verdad. Evidentemente, cuando se van a otro sitio, ¿no? Mm, Pero sí que es verdad que, si te fijas bien, todo el mundo describe casi lo mismo, ¿no? El ajá. tránsito es muy parecido y luego lo que encuentran tiene que ver absolutamente con su historia personal. Mm, Entonces, claro, es algo, es su gestión, ¿no? Es, mm, yo misma he diseñado mi muerte. La tengo mm, diseñada desde hace un montón de tiempo. Yo quiero morirme así. Y cuando me vaya, y yo me acuerdo a una amiga que tenemos en común, tú y mm, yo, que no hace tanto, ¿no? Que se murió este agosto y era muy joven. Yo me mm, acuerdo de estar con ella y yo le decía, bueno, venga, va, ¿estás preparada? Y ella me decía que no quería irse, ¿no? mm, Pero que en el fondo para vivir así tampoco quería estar, porque estaba enferma. Y yo le dije, bueno, y en el caso de que te vayas, ¿vale? ¿Dónde quieres ir? mm, Dime a quién quieres encontrar. mm, Dime a quién quieres ver. Y cuando estés allí, ¿qué harás? ¿Volverás a mm, pintar? ¿Volverás a no sé qué? ¿O qué quieres hacer? ¿O quieres hacer otra cosa? Y mm, de esa manera, claro, ella fue perdiendo el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque evidentemente un miedo, vamos, un miedo innato que tenemos desde que nacemos y es, una vez que moramos, ¿dónde vamos a ir, no? mm, Pero claro, ¿qué más da dejar a la persona en paz intentando diseñar, ¿no? Yo, mm. pinta un cielo perfecto, a todo eso sé que me voy a convertir en un USB. Yo voy a ser claro, porque al final, en el fondo lo tengo súper claro. En el Ah, fondo sé lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Sé que al final, pues mi cuerpo se desintegrará, se convertirá en otra cosa, o en polvo, o en gusanos, lo que quiera que quieran hacer conmigo. Pero todo lo demás, todo lo demás lo tendrán la gente que me conoce, ajá. lo tendrán mis hijas, lo tendrán la gente más allegada a mí, ¿no? Los que se queden. Mm, claro. Y entonces, y en el fondo eso no me asusta.
Pero sí que es verdad que a veces me dejo llevar y digo, ostras, pues si tengo que elegir, pues no, un cielo con playa, con montaña detrás, el atardecer, pues lo más idílico, ¿no? Pues al final, ¿qué queremos? Descansar. Claro. Sí, sí, la paz. Claro, ¿qué pasa con la gente que se muere y decimos que como no ha resuelto su vida, la tiene que resolver en el más allá, ¿no? Mm, En el fondo, yo no creo que sea tanto la intención, ¿no? Sino esa energía que se crea, que se queda disonante. mm. Si tú quieres con una esa energía, A ver, repite, si tú... si tú te has muerto preocupado por Ajá. algo, Mm, ¿vale? Porque no has hecho las paces con tu hermano, sí. pues esa energía de preocupación Mm, la dejas en el ambiente. sí, claro. Quien resuene con esa energía, a lo mejor no habla con tu hermano, no habla Mm, con el hermano del muerto. A lo mm, mejor ni siquiera te conoce. mm, Pero ¿cómo te ayudará a sanar? mm, Supuestamente, es una energía que tú dejas de una emoción concreta, no eres tú tampoco. mm, ¿Cómo te ayudas a sanar? Cuando yo resueno con la energía de preocupación, la hago mía con mi historia personal y mm, soluciono mi conflicto. sí. Solucionando mi conflicto resuelvo el del muerto. Mm, ¿Vale? mm, ¿Estamos ayudando así a los muertos? Nos estamos ayudando todos. Porque si ya. hay una energía por solucionar, pues si resuena, que la tienes, lo haces. Mm. Sí, es como el juego este, ¿no? Por mí y por todos mis compañeros. Sí, claro, claro. Claro, cuando tú sabes, si yo, por ejemplo, no sé, mi hermano, mi pareja, lo que sea, pues al final se va a ir y yo sé que le pasa algo, que tiene una preocupación y que tal, pues yo al final mm, lo querré hacer, pero para quedarme bien yo, Mm, mm, con la quedándome bien yo, pienso que él estará bien. mm, sí. Está enfadado con su hermano y ahora yo voy y arreglo las cosas, él no se queda bien, él no está. Pero Mm, esta energía que él me ha transmitido a mí y que yo me llevo conmigo, se queda bien mm, conmigo. sí. Pero necesitamos quedarnos en paz y necesitamos pensar que estamos haciéndolo, ¿sabes? Sí, Por sí. el otro, cuando en el fondo lo estás haciendo por ti. Mm, así es. Mm. Bueno, Lucía, llevamos más de una hora. Pues muy Eh, mal. 18 horas y cuarto casi. Hablando de a dónde vamos cuando morimos. Bueno, en conclusión, una frase para cerrar este encuentro. Pues yo creo que no nos debería dar miedo morirnos, Mm, porque al final de lo que se trata es de disfrutar de la vida. Donde mm, vayamos nos tiene que dar igual. Que para no dejarle marrones a los demás, lo hagamos bien, seamos coherentes con lo que seamos hacemos. coherentes. Y si eres una de esas personas con fuerza, con ganas, que va a crear masa, que ya ha creado masa en vida, por lo tanto la va a dejar después de irse, Mm, que haga algo en esta vida, que mm, manifieste la información que tiene, que no mm, contamine el ambiente con algo que en el fondo debe materializarse. Que escriba un mm, libro, que haga una canción, que yo qué sé, que diseñe sí. una colección de ropa, que haga lo que le dé la gana, pero que lo deje, ¿no? Mm, Que lo deje en esta vida, que lo materialice. mm, Que dejemos de pensar al final, ¿no? Al final no le tenemos tanto miedo a la muerte, le tenemos miedo al dolor. mm. Sí, es verdad. Mm. Mm. Qué guay. Pues nada, Pues sí, muy interesante este directo. Pues gracias, Lucía. a vosotros aquí.